Saludos amigos de YouTube y Cos TV. Si no sabes qué es Cos TV o a qué referencia hace esta plataforma, te estaré dejando en la parte superior de mi video el enlace directo para que puedas ir, ver el video y analizar esta grandiosa plataforma, donde es muy similar a YouTube y puedes obtener ingresos. De que te lo digo yo, que he podido comprar mi primer micrófono gracias a esa plataforma. Así que no te quedes atrás y ve corriendo a ver qué tal te parece. Para no olvidarnos tanto del tema y no desviarnos, hoy hablaremos de un juego free to play. Sí, un juego NFT free to play donde podrás jugar gratuitamente y obtener dinero. Si quieres saber más sobre esta plataforma, quédate. Lo que acabas de observar es un pequeño tráiler del juego. Sí, este juego ya está listo simplemente de jugar. Claro está, aún no está disponible, ya que la versión beta será lanzada a aquellos jugadores que inviertan dentro de él. Sí, es un juego free to play, pero también play to earn. Es un tráiler bastante dinámico, ya que posee unos NFT grandiosos. Será un juego que de verdad no te vas a aburrir. Como pueden ver, estoy en la página principal de Coltis. Sí, así se llama nuestro juego del día de hoy, Free to Play, donde podrás ingresar y jugar. Vamos a hablar un poco sobre este juego y su plataforma, ya que no te puedo enseñar en estos momentos cómo jugarlo, ya que solo está disponible para aquellos que han comprado un NFT. Sí, la prueba beta está disponible solo para los que han invertido en él. Acá te explicaré cómo vas a ganar dinero jugándolo y adicional a ello, qué beneficios tendrías si inviertes dentro del juego. Acá pueden notar de que es un juego bastante dinámico y posee unos NFT bastante bonitos. Diría yo que de un diseño muy pero muy bonito y creativo, el cual llaman mucho la atención. Seguimos bajando dentro de la página y nos dicen los distintos modos de juego, donde vas a elegir una facción. Y este juego posee dos facciones, diríamos como dos clanes, donde más adelante te voy a mostrar detalladamente cuáles son estos clanes y cuál sería la mejor estrategia. También puedes farmear, adicional a ello puedes jugar un Battle Royale, un PvP, jugador contra jugador, y también un PvE, jugador contra la computadora. Aquí nos reflejan de que está la demo, pero para Windows. Sí, actualmente solo está disponible para Windows y Mac. Obviamente solo para PC. Aún no está disponible para iOS y Android. Seguimos bajando y acá aparece lo que fue el avance del juego. Lo que te acabé de demostrar hace unos segundos atrás en el tráiler. Descubre los NFT, lo que estábamos hablando hace unos segundos. Posee unos NFT bastantes, pero bastantes llamativos, el cual se ven un poco cuchis y lindos, pero a la vez tienen unos diseños de verdad, pero de verdad muy únicos, que de verdad vale la pena felicitar a los creadores. Seguimos bajando y podemos observar su hoja de ruta. Su hoja de ruta va en estos momentos en la fase 2, donde sería el segmento auditoría del token Coltis, en progreso. Sí, por los momentos está en ese proceso, el cual luego de ello vendría la preventa privada del token Coltis. Así que aprovecho en este momento de invitarte a seguirlos en las distintas redes sociales para que estés informado de todos estos tipos de eventos y adicional a ello estar al tanto de sus actualizaciones. Recuerda que estos juegos, al ser free to play, es bueno aprovecharlos desde el primer momento, ya que ellos empiezan pagando muy bien, pero como todo juego NFT, como se ha venido demostrando estadísticamente, a los meses mueren, su economía se va a la quiebra. Así que es importante agarrar este juego o este proyecto desde el primer momento.
Y lo mejor de todo es que puedes manejar esta información directamente desde sus canales oficiales. Seguimos bajando y nos muestra lo que sería su tokenomics, donde su nombre sería el Cultist, símbolo de Dollar Cultist, decimal 18, bit 20 Binary Smart Chain, con un suministro total de 150 millones, el cual aquí puedes notar su distribución tal cual como debes analizarlo en cada uno de estos proyectos. Seguimos bajando y puedes notar su equipo. El equipo de jóvenes donde están encargados de crear este juego NFT. Es bueno que conozcan y den las caras para poder saber quiénes son los creadores. Muchos proyectos no muestran sus creadores, el cual crean un poquito de desconfianza en su comunidad. Seguimos bajando y la desarrolladora tecnología, o mejor dicho sus socios, vienen siendo Unity, obviamente Binary Smart Chain, ya que estos juegos al estar enlistados en los que sería PancakeSwap, los toman prácticamente como socios. Y en la parte inferior pueden notar lo que les estaba diciendo, seguirlos en sus distintas redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, Discord y Telegram. Allí encontrarás toda la información, pero eso no es todo, tienes que leer su white paper, el cual dentro de unos segundos estaremos analizándolo. Vámonos para este segmento donde te voy a hablar de lo que serían los cults y los distintos tipos de clanes. Para decirlo así, existen dos, que serían el cultist Anu, que vienen siendo estos, que serían los cultists anaranjados, pero con el frasco de distinto color según su nivel o categoría, desde el común hasta el mítico. Y vendría lo que sería el cultist Fizzy, que serían los cultists, o diríamos los animalitos de color púrpura, pero con los envases de distintos colores dependiendo de su nivel, desde común hasta mítico, de igual forma que el anterior cultist llamado Anu, el clan. Otro punto bastante importante es que para poder ingresar a la beta, acá nos dicen, debes ser propietario de un universo cultist. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que poseer un NFT, el cual van a obtener recompensas aquellas personas que obtengan un NFT y jueguen la beta, porque van a obtener directamente el token cultist. Te preguntarás, ¿cómo vamos a ganar dinero siendo free to play? Ya te lo explico. Cuando juegas free to play empiezas a generar LK. Esta moneda prácticamente no la podrás intercambiar por ninguna criptomoneda y mucho menos dinero real. Pero ya va, no te asustes ni salgas corriendo. Esta ficha como tal, el LK, servirá para mejorar tu personaje, adicional a ello también para poder subir de nivel a tu personaje, las armaduras, entre otros, y participar en distintos torneos. ¿Y cuál es la ventaja de invertir dentro del juego? Generarás fichas cultist, que viene siendo el token dentro del juego. Este token sí lo podrás intercambiar por dinero real, pero ya va, Alexis, ¿qué sucede con aquellos que queremos jugar gratis? Bueno, sucede que estas personas que generan cultist van a necesitar LK. Obviamente ellos también van a generar LK, pero para ellos poder aumentar de nivel sus personajes van a requerir bastante LK, el cual no va a ser suficiente lo que generan ellos a diario, porque ellos van a generar prácticamente un porcentaje de cultist y un porcentaje de LK. En cambio, quienes entran free to play van a generar puro LK. Entonces allí viene lo que es el peer-to-peer. Entonces ahí es donde viene el peer-to-peer, de persona a persona, donde se intercambian o se transfieren lo que serían tokens LK por cultist. Allí vas a pasar tus LK por cultist y poder intercambiarlos por dinero real, que es lo que realmente importa. Otro punto bastante importante que te preguntarás en estos momentos, pero ¿con cuánto puedo iniciar en el juego si quiero ser Pride to Earn? O sea, invertir dentro del proyecto. Fácil y sencillo. Los costos de estos NFT oscilan desde lo más mínimo, que vienen siendo aproximadamente $20 en BNB. Sí, como lo estás escuchando, esa es la inversión mínima, de 20 a $22 dependiendo el valor del BNB en su momento. Prácticamente es un costo muy pero muy pronto. Invertiré en este juego ya que me llama muchísimo la atención y de por sí la inversión no es tan alta. Recuerda de todas maneras que este video no es de inversión, este video es informativo y el único responsable de tu bolsillo eres tú mismo.
Continuamos aquí y lo que es importante analizar, que vuelvo y les digo anteriormente, es que tienen que leer su wiki paper, sí, donde allí se encontrarás su historia, su misión, su visión, cómo jugarlo, qué tipo de sistema de juego habrá dentro de este proyecto, el cual si piensas ingresar free to play, te recomiendo leerlo. ¿Para qué? Para que entres y no entres perdido, entres desde el primer momento por el objetivo, que será poder generar tokens para así obtener dinero. Ingresa, analiza cómo su Battle Royale, el farming, lo que serían las facciones, sus dos clanes, la colección de Culti Art NFT, que el cual ya hablé anteriormente, que poseen unos NFT bastante llamativos. Otro punto que no hay que pasar por alto es que en facciones, si piensas invertir y tienes la disponibilidad de comprar dos NFT, sea cual sea de su rareza, te recomiendo comprar uno de cada facción. ¿Por qué? Te preguntarás por qué. Porque resulta que estas facciones vendrán a entrar a ciertos torneos donde al finalizar la temporada, la mejor facción llevará una premiación de tokens, el cual se distribuirá entre aquellos de esa facción. Puede que te toque, puede que no, pero existen más probabilidades de que poseas ambos NFT de ambas facciones y así amplías lo que sería el porcentaje de oportunidades de ganar más tokens. También puedes notar que va a poseer un marketplace, el cual es importante que lo analices, ya que aquellas personas, si quieren invertir, necesitan saber si es rentable comprar un NFT y luego venderlo a futuro. El token Colstins, que es importante que lo leas para qué va a ser importante dentro del proyecto, aunque ya te hablé un poco sobre él anticipadamente, al igual que el token LK, para qué va a usar, para qué va a ser útil dentro del juego y cómo podemos llevarlo a lo que sería el Coltis. También puedes notar lo que sería su página web, las redes sociales, que es el punto que también te informo que los sigas de muy cerca para que puedas estar al tanto, su equipo para que puedas analizarlo a cada uno de ellos y sus antecedentes como tal, en qué proyectos han trabajado antes. Así que esto ha sido todo prácticamente, amigos, de que puedan analizar y espero que lo hayan tomado en cuenta para que puedan ser un juego muy útil y llenarte un poquito los bolsillos. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte, dejarme un like y seguirme en mis distintas redes sociales como el Moncho Gocho. Recuerda dejarme en la barra de los comentarios si vas a ingresar dentro del juego o no, o simplemente vas a invertir o lo vas a estudiar. Déjamelo en la barra de los comentarios que con gusto te responderé.